Vamos a leer una parte del texto bíblico y vamos a pensar un ratito juntos sobre algunos temas que tienen que ver con esto. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir entre Dios y nosotros que nos transforme, que nos cambie la vida, que nos oriente, esto que esto que te necesito en mi vida se convierta en una cosa práctica? Lo cantamos recién. Saben que vamos a leer un texto de Jeremías que se llama le dicen la parábola del alfarero. Aclarar un poco antes esta figura del profeta. Saben que Jeremías era un profeta conocido como uno de los más importantes, los que escribió mucho. Y la figura del profeta no es muy entendida. A veces se entiende que el profeta es alguien que sabe el futuro, que adivina lo que va a pasar. Y no es así en la Biblia. En el Antiguo Testamento existen las personas que adivinan el futuro o que tienen visiones que se los llaman los videntes, los adivinadores. Todo el tiempo aparecen en la historia antigua de la Biblia. Pero Dios todo el tiempo dice eso no hay que hacerlo, eso no es bueno. En el pueblo están, pero no los consulten. Ahora, aparte están los profetas, que son otra cosa, no son adivinadores. Los profetas en la Biblia son personas que tienen una mirada diferente de las cosas, que ven las cosas como Dios las ve. A veces eso no implica saber algo del futuro. A veces sí, porque ellos pueden ver a dónde conducen las cosas. Pero muchas veces el profeta no habla del futuro. Sí se ocupa de decir, miren, esto que estamos haciendo, esto que está ocurriendo, a los ojos de Dios se ve así, ¿no? El profeta es alguien en la Biblia que ve lo mismo que todos ven, pero un poco más. Y lo comunica, lo cuenta a su pueblo, a sus conciudadanos, y muchas veces por eso le va mal, porque dice cosas que en su pueblo no quieren escuchar. La muerte del profeta clásica, típica, ¿cuál es? Una muerte violenta. El profeta casi siempre termina mal. Además, para colmo, muchas veces el profeta le habla no solamente al pueblo, sino a los poderes. Le habla al gobernante, al rey, y le dice, estás haciendo mal. Lo que nadie se anima a decirle, el profeta lo ve, porque ve muchas cosas como Dios las ve, y se la dice, o la dice públicamente, pero referido al poder. Le habla a los reyes, le habla a los ricos, dueños de las tierras, le habla a los líderes religiosos también, y les dice, miren, esto que ustedes consideran sagrado es malísimo, y Dios no lo ve nada sagrado, ¿no? Así que se ganan muchos enemigos. El profeta casi siempre está en problemas. El último profeta que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. ¿Saben cómo terminó? En la cabeza cortada en una bandeja por orden de la mujer del rey. Y después de Juan el Bautista, ¿quién viene? Directamente Jesús, que es mucho más que un profeta, pero hizo el rol de profeta, dijo cosas que... La muerte de Jesús es la típica muerte del profeta, que dice cosas que la gente no quiere escuchar, que la gente prefiere otra cosa. Hoy vamos a leer algo de Jeremías, que es un profeta que tiene algo que decirle al pueblo. Y lo vamos a leer en el capítulo 18, voy a ver si puedo controlar esta máquina. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles.
Es tremenda esta historia. Es una declaración muy fuerte. El texto es muy, muy conocido. Cualquiera que haya pasado años en una iglesia lo escuchó, lo leyó. Las reflexiones que vamos a hacer sobre este texto también son muy conocidas. Seguramente van a ser cosas que ustedes ya escucharon, pero son cosas que es bueno recordar. Por eso pusimos cosas que es bueno recordar, aunque las sepamos. Es muy fuerte leer a Dios hablándole a una nación y diciendo, miren, hay naciones que yo condené, pero se arrepintieron y cambió su historia. Y hay naciones que yo bendije, hicieron cosas que no debían hacer, y yo retiré mi bendición. Es muy fuerte leer esto en el contexto de una nación como la nuestra, que parecía destinada a la felicidad, y que hoy vive sufriendo cosas que no tendría por qué sufrir. Así que si uno quiere volver al texto, yo les recomiendo que en sus casas vuelvan al texto de Jeremías 18 y nos da mucho para pensar y para aprender si es que nos duele nuestra realidad. Algunas de las cosas que quiero mencionar y que ustedes verán conocidas probablemente, una de ellas es que las obras de arte de Dios requieren materia dispuesta. Dios quiere hacer una obra, pero para eso hace falta materia blanda, cerámica maleable. Los volcanes no pueden decirle que no a Dios. Cuando Dios decide que un volcán va a estallar, el volcán lo hace. Los mares, los océanos no pueden decirle que no a Dios. Los planetas no pueden decirle que no. Cuando Dios decide algo, los planetas se mueven. Los soles se nacen o se apagan. Los animales no pueden decirle que no a Dios. Están programados. Y mucho de lo que hacen, o casi todo, está decidido y ellos no pueden escapar de esa programación. Los humanos podemos decirle que no a Dios. Eso nos hace especiales. Los hombres y las mujeres podemos decirle no. Ah, Dios, así que vos querés esto para mí. Bueno, yo no lo quiero. Y Dios respeta el no de los seres humanos. Somos quizás lo único sobre la tierra que tiene ese derecho, que se llama libre albedrío. Uno puede decir, no Dios, no estoy de acuerdo con tu plan para mi vida. No estoy de acuerdo con lo que me estás indicando, por lo tanto no lo voy a hacer y Dios respeta eso. Hay una cantidad de cosas que el hombre no puede decidir y que tiene que aceptar el sí y el no de Dios, por ejemplo, la enfermedad y la muerte. Pero hay un gran margen de decisiones que Dios sí respeta. Por ejemplo, Dios quiere modificar nuestras vidas, quiere hacer algo bueno por nosotros, pero si uno se retira de la presencia de Dios, Él no fuerza la situación. Si Dios quiere hacer algo por el bien de la vecina de la esquina que la está pasando muy mal porque se quedó sin trabajo, no tiene para comer, pero yo me niego a hacerlo, es muy probable que Dios respete eso y quizás esa persona va a pasar necesidad. Hay una gran cantidad de cosas que están sujetas a nuestra libertad. Por lo tanto, podemos decirle que no o podemos decirle que sí. En eso Dios es respetuoso, no nos fuerza. Dios invita. Si Dios quisiera hacer algo conmigo, ¿podría hacerlo? Saben que nosotros somos la gente que le ha dicho que sí a Dios. En la mayoría de nuestras historias hay un día en el cual le dijimos a Dios, Dios, te entrego mi vida, reconozco que necesito que vos tomes el control y que vos seas el artista que modele mi vida. Muchos de nosotros recordarán hasta el día exacto, ¿no? Y el lugar donde hicieron esa oración. Basta, me rindo. Dios, me rindo con mi proyecto. Te pido que vos hagas tu proyecto en mí. Somos la gente que le ha dicho que sí a Dios. El problema es que Israel también era el pueblo que le había dicho que sí a Dios. Y sin embargo Dios está diciendo, miren, quizás voy a cambiar de planes. Porque así como uno le dice que sí en un momento, después pasan los años y uno dice, bueno, ahora ya entendí. Es muy común que la vida espiritual, la vida de fe de muchos de nosotros haya empezado con esta entrega inicial de la voluntad. Dios, vos sabés más que yo. Dios, hacé conmigo lo que quieras. Pero luego, pasados los años, uno aprende los códigos, sabe cómo hablar entre cristianos, qué decir, qué no se dice, qué cara poner, qué ropa ponerse, cómo venir a la iglesia, cómo comportarse, qué cosas no, de ninguna manera, qué cosas.
Y entonces dice, bueno, ahora devuélveme el volante, ahora yo voy a seguir. Ahora ya entendí, y yo quiero tener un buen plan para cumplir tu voluntad en mi vida. Por supuesto que la decisión humana es importante, por supuesto que la decisión adulta, y Dios quiere seres adultos que deciden cosas. Pero a veces le retiramos ese permiso a Dios de intervenir en nuestras vidas y de decidir cosas para nuestro bien. Nada, mencionar que las obras de arte de Dios requieren materia dispuesta. La segunda cosa que quiero mencionar es que el diseño está en la mente del artista y no en la mente de la obra. Es el artista el que decide, esto no está saliendo bien, voy a volver al inicio y hacer otra obra. Suena lindo, pero la verdad es que uno también tiene sus propios diseños, tiene su plan y sus proyectos y lo que uno quisiera hacer de uno mismo. ¿Está mal eso? No, no está mal, pero a veces no coincide exactamente con lo que Dios había soñado. A veces uno sueña para uno mismo cosas que no le convienen a uno mismo, cosas que no son tan buenas o que tienen su lado bueno, pero Dios le preocupan y quisiera otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre los planes de Dios para mi vida y los planes míos para mi vida? Bueno, hay muchas diferencias, pero una sencilla es, mis planes para mi vida apuntan a mi beneficio. Los planes de Dios para mi vida apuntan al beneficio de los demás. Ahí ya hay una cosa que no coincide. Cuando Dios quiere algo para mí, lo más probable es que quiera algo. Yo quiero cosas que me convienen. Dios quiere para mí cosas que les convienen a todos. Entonces, cuando uno entrega su voluntad en las manos de Dios, en las manos del alfarero, puede encontrarse con sorpresas. Esto es difícil de decir en una iglesia, porque las iglesias últimamente, en el afán por conseguir más feligreses, estamos cultivando a veces esta cosa de ofrecer beneficios. Te conviene acá. A vos te conviene esta iglesia porque acá vas a recibir más bendiciones que la otra que está a 2 cuadras. Venite con nosotros. Entonces hay como una competencia por ofrecer más y más beneficios. Como si la fe o entregar la vida en manos de Dios condujera a que todo me va a salir bien. Y la verdad es otra. No siempre es así. Sin darse cuenta, uno se hace la ilusión de que, bueno, estoy viniendo a los cultos, vengo a la iglesia, trato de colaborar, me tiene que ir mejor. A mí me tiene que ir bien. Y a veces el plan de Dios es que, sí, intervenir en la vida de uno, modificar y construir y modelar a una persona, pero no necesariamente quiere decir que le va a ir bien. A veces es necesario que no le vaya tan bien para que Dios pueda hacer su obra. ¿No? El mundo de las iglesias, de las religiones, se está convirtiendo en un supermercado de ofertas, a ver dónde hay más beneficios. La iglesia, el grupo religioso que ofrece más beneficios, más concretos, probablemente va a pedir más también. Yo te prometo una cantidad de milagros, vos a cambio me tenés que dar mucho dinero. Eso es lo que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Dios no pide nada y lo que ofrece no es lo que estamos pidiendo a veces. La locura y la desesperación por conseguir la aceptación de la gente ofreciendo más y más beneficios hace que ocurran cosas raras. Miren, la otra vez pasé por una ruta y ¿ustedes vieron el McDonald's? Que tiene el automac, que uno mete el auto y no se tiene que bajar. Pide ahí una maquinita o una voz y le traen las cosas. Ustedes no me van a creer, pero yo encontré esto. Lo vi personalmente, y después lo busqué en internet. Digo, ¿habré visto bien? En nuestra iglesia usted no se tiene que bajar del auto. Simplemente se asoma, baja la ventanilla y Dios viene a la ventanilla a darle lo que usted le pide. En la iglesia de allá no está el servicio de autooración. Por eso le conviene venir a la nuestra. Si ustedes lo buscan, hay detalles. Hay otras fotos. Pero no lo digo para burlarme de gente que tiene
No sé cuáles son sus intenciones, pero nos puede pasar creernos que Dios es un delivery de bendiciones. Y no es así. Dios tiene planes que no son nuestro plan. El mundo ofrece parques de diversiones, lugares donde le vamos a pasar bien y bien y bien, diversión, diversión, alegría, música, fiesta, brillo. Los parques de Dios no son parques de diversiones, son más parecidos a los parques nacionales, donde uno ve y dice, así era el plan de Dios. ¿Vieron cuando uno va a un parque nacional y ve el agua y dice, así era el agua como Dios la creó? No tenía bolsas de plástico fluyendo, ¿no? El agua es otra agua. Uno entiende el plan original de Dios muchas veces en los parques nacionales. O entiende, cuando ve las plantas, dice, esta era la idea de Dios para la naturaleza. Y recupera esa dimensión. Hay bichos, hay escorpiones a veces, y hay víboras que pican en los parques nacionales, pero es la realidad como Dios la diseñó, ¿no? ¿Qué queremos para la vida? ¿Un parque de diversiones o un parque nacional? ¿Cómo nos gustaría, qué nos ayudaría más a entender cómo es Dios y qué clase de plan tiene? En los parques de diversiones hasta eliminan los mosquitos, a veces. En los parques nacionales hay mosquitos. Es un ejemplo. ¿Vieron el hada madrina de Cenicienta que concede 3 deseos? Bueno, Dios no tiene una varita mágica. Dios no concede 3 deseos. ¿Vieron el genio de Aladín que sale y concede 3 deseos? Claro, si uno pidiera, si me aparece el genio, yo también le pediría 3 cosas para mí. Dios no aparece como el genio. Y las cosas que concede no son 3 deseos, son dones. ¿Saben que la Biblia habla de dones, que son capacidades especiales? ¿Y qué son estos dones? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Esa es la gran diferencia entre los deseos y los dones de Dios. Los dones son capacidades. Parece que cada uno de nosotros tiene algún superpoder, aunque no lo sepa, pero para hacer el bien a los demás. El plan de Dios es diferente. Hay otro texto que lo dice en 1 Pedro, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dice en la NBI, otra versión del mismo texto dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Dios te dio inteligencia? Conozco muchos de ustedes que tienen una inteligencia superior, que a mí me deja acomplejado. ¿Sabes para qué te dio la inteligencia? Para los demás. ¿Dios te dio una capacidad de crear? ¿Dios te hizo artista? ¿Sabes para qué te hizo artista? No para que seas famoso y ganes plata. Para los demás. ¿Dios te dio bienes? ¿Materiales? ¿Sabes para qué te los dio? Para los demás. Pero ¿sabes qué? No para uno mismo, tampoco para que los metas en la iglesia y traiga sus bienes. Para los demás. Vos verás quiénes son los demás. Dios te dio sensibilidad para entender lo que pasa. ¿Sabes para qué te lo dio? Para los demás. Lo que Dios nos da es para los demás. En eso, la obra de arte que Dios quiere hacer es diferente que la obra que nosotros querríamos hacer. Fíjense que Dios lo que hace es un utensilio, una vasija, un elemento que sirve. A Dios le encanta hacer cosas que sirven para otras cosas. Uno querría hacer de sí mismo una escultura prodigiosa. Dios lo que dice es, voy a hacer una vasija que contenga agua para alguien. Los planes de Dios, el diseño está en la mente del artista. La otra cosa que quiero mencionar es que Dios insiste. Y eso es una buena noticia, porque a veces uno le dice a Dios, intervení en mi vida, cambiame, haceme.
Pero con el tiempo dice, no, mejor voy a hacer otra cosa. Hay ciertas cosas que a Dios no le gusta, pero yo la quiero hacer igual. ¿Qué hace Dios cuando uno hace eso? ¿Se retira del proyecto, se aleja para siempre? Tendría todo el derecho. No se resigna a que su obra se deshaga y se desfigure. No sé, quiere hacerla de nuevo. Es una buena noticia. ¿Qué cosas hemos dado por muertas? ¿Qué cosas la gente dice no tiene más remedio? Bueno, tal vez Dios dice sí, la voy a hacer de nuevo, pero no renuncio a eso, no renuncio a esta persona, no renuncio a este sueño que tuve. Cuando... No hay problema. ¿Sí? Está todo bien. A todos nos suenan los celulares. ¿Viste que sí te llaman, Cristina? Hay gente que te llama. ¿Viste que sí? Recién me decía que nadie la llama. Bueno. Bueno, vamos a seguir con esto. Cuando uno dice, Dios quiere seguir la historia. Cuando todos dicen basta, Dios quiere seguir, quiere continuar. Esto hay que hacer una aclaración. Yo quiero tener cuidado con esto. Conocí algunas historias de un hombre que maltrataba a su familia. Y la familia le dijo, basta, tenemos que separarnos. Y el hombre le contestó, no, Dios quiere seguir y seguir y seguir. ¿No? Dios quiere continuar las historias y no quiere matar las historias, pero las quiere hacer desde cero. A veces Dios quiere restaurar, no quiere dar por muerto, quiere redimir, pero implica deshacer. Y empezar de cero. La otra idea que quiero mencionar es esta. Dios puede cambiar de idea, parece. Yo había dicho que iba a hacer esto, pero si se arrepienten voy a cambiar de idea. Y también había dicho esto, pero si se arrepienten voy a cambiar de idea. Dios, a mí me habían enseñado que Dios es inmutable, que lo que dice se cumple sí o sí. Y Dios mismo dice, miren, a veces yo cambio de opinión, Si se ponen a buscar, hay una cantidad de textos en los cuales Dios cambia de opinión. Y quiero leer un texto muy lindo de Ernesto Cardenal, un poeta católico. Y él le dice que la historia humana es un texto que Dios escribe. Y la historia del universo es un texto. Que hay partes que se entienden, se pueden leer, y hay partes que no están indescifradas. Y hay partes de nuestra historia que no se pueden leer. Uno no tiene la clave para leer qué pasa. Y dice, pero este texto puede ser alterado por el hombre, y el hombre lo ha alterado grandemente desde el primer pecado. La historia sagrada es también la historia de la voluntad de Dios constantemente modificada por el hombre. Dios ha decidido llevar a Israel a la tierra prometida. Cuando el pueblo se amotina y quiere volver a Egipto, Dios cambia sus planes y decide exterminarlos y crear para Moisés un nuevo pueblo. Pero Moisés implora a Dios por el pueblo de Israel y Dios otra vez cambia de parecer, no los exterminará, pero tampoco entrarán ellos a la tierra prometida como él lo había determinado primero, cuando dijo, no entraréis al país donde alzando mi mano juré que os haría habitar. Es decir, la voluntad de Dios es un complicadísimo tejido que está siendo siempre modificado por el libre albedrío del hombre. Pero no por eso se destruye. En cada instante esa voluntad está cambiando conforme cambian las circunstancias alteradas por el hombre. Interesante, ¿eh? Un Dios creativo que está todo el tiempo modificando el plan, respetando nuestras decisiones. Quiero mencionar también esta idea de que la obra de Dios implica a personas y a pueblos. Siempre se habla de la parábola del alfarero referida a la persona humana siendo modelada. Pero el texto habla de pueblos. Habla de pueblos que tienen que ser remodelados.
es más que un tema individual, es un tema de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? Una nación es una red de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? Como nación nos lo podemos preguntar. Una nación peleada consigo misma, una nación enemistada, partida no en dos, en muchos pedazos, no con una grieta, sino con muchas. ¿No seremos una nación que tiene que arrepentirse de unas cuantas cosas? Una nación, un pueblo que se sube al auto y piensa que el otro conductor es el enemigo. Y yo le tengo que ganar como sea, hasta con cierta violencia. Una nación que desconfía del otro. Un pueblo que no se quiere. Un pueblo que vive junto porque cayó. Porque se bajó de los barcos, o porque llegó del norte, o porque llegó del sur. Y porque bueno, caímos acá y estamos juntos, pero no nos queremos. No somos un pueblo que decide ser una comunidad. Somos un rejunte de gente que no se quiere ver la cara, vecinos que no se quieren hablar. ¿No tendremos que arrepentirnos? Izquierdas y derechas echándose la culpa por lo que no pudo ser. ¿Se imaginan si las derechas dijeran, nos arrepentimos y pedimos perdón por todo lo que hicimos? ¿Y se imaginan si las izquierdas dijeran, nos arrepentimos y pedimos perdón por todo lo que hicimos? ¿Será posible una nación que se arrepiente donde unos y otros se piden perdón mutuamente? Todos piensan que la culpa es del otro, y ya sé, algunos pensarán así, pero el otro tiene más culpa que nosotros. Todos piensan que el otro tiene más culpa que uno. No sé, a mí me parece que este texto nos hace pensar en una necesidad de arrepentimiento nacional, de arrepentimiento social. Como personas y como sociedad tenemos mucho de que arrepentirnos. Y sobre todo tenemos que arrepentirnos de cómo hemos tratado a las personas. ¿Vieron cuando el texto dice, el pueblo que yo bendije no me obedece, por lo tanto yo voy a retirar mis buenos planes? ¿Qué es esto de no me obedece? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que cumplir los 10 mandamientos? ¿Que todo un pueblo debería, toda una nación debería obedecer a toda la Biblia, a todos los mandamientos que contiene? No, es mucho más simple. Jesús resumió todo el Antiguo Testamento en una idea: amar a Dios y amar al prójimo, como a uno mismo. Si fuéramos un pueblo que ama a las personas, Dios cambiaría su mirada sobre nosotros. Y aunque no lo hiciera, nosotros cambiaríamos nuestra mirada sobre nosotros. Un pueblo que sea capaz de amar a las personas, de poner a las personas en el lugar sagrado que le corresponde a las personas. Eso es todo lo que Dios pide. Un pueblo capaz de amar al prójimo, de preferir al prójimo antes que a uno mismo, o por lo menos ponerlo en el mismo nivel que uno mismo. Que las naciones tienen que arrepentirse y las personas también. Cada nación tiene sus puntos ciegos. Cada cultura tiene cosas que no ve de sí misma y de las cuales debería ser informada y debería arrepentirse. Cada sociedad, nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestro barrio, tiene cosas que no ve que está haciendo mal. El rol del profeta es mostrar los puntos ciegos. Tendremos que ejercer un rol profético diciéndole a nuestra sociedad qué es lo que no está viendo de sí misma y que requiere arrepentimiento. Pero además, las personas tenemos nuestros puntos ciegos. Hay cosas que no sabemos de nosotros mismos, que otros ven, pero a veces no nos saben decir bien. ¿De qué cosas tenemos que arrepentirnos? Es común, era muy común en este tipo de situaciones, esto que se llamaba la oración de arrepentimiento, una oración de entrega. Y yo creo que es bueno recuperar esa instancia, ese ejercicio. A lo mejor alguno está pensando, sí, mi vida tiene que ser remodelada. Yo tengo puntos ciegos que no veo de mí y que Dios debería informarme y transformar. Mi historia es una historia en la que hubo cosas muy buenas y cosas muy malas que nunca debieron ocurrir. Y necesito que Dios intervenga y limpie esa parte de mi historia y me haga de nuevo. ¿Se animan a que oremos en silencio, cada uno en su intimidad, diciéndole a Dios esto?
Bueno, Dios, vos sabés quién soy y sabés que no soy la persona que vos querías que sea. Y yo también sé que no soy la persona que vos querías que sea. Vos sabés cuánto valgo, cuántas cosas buenas pusiste en mí. Y también sabés lo que hice con esas cosas. Sabés para quién usé las capacidades que me diste. Y estoy arrepentido, estoy arrepentida de mucho de mi vida. Y yo te quiero pedir que me hagas de nuevo, que hagas lo que tengas que hacer. Que empieces de nuevo lo que tengas que empezar de nuevo. Yo te entrego todo lo que sea necesario, mi voluntad, mi permiso para que te metas en mi corazón y limpies. Te pido que hoy empiece algo nuevo. Pero miren, ¿qué pasa cuando uno lo que tiene es ya la cerámica rota? Hay a veces que uno ya no tiene arcilla blanda, tiene cerámica ya con una historia y quebrada. A veces lo que uno tiene para ofrecerle a Dios no es arcilla, sino pedazos de cerámica. Puede pasar. ¿Qué pasa si yo lo que tengo para ofrecerle a Dios es esto? Cuando uno es joven, claro que tiene arcilla blanda y tiene mucho tiempo para que Dios haga la escultura. Cuando uno ya es mayor, ya viví y ya me quebré. Hay gente que con macetas quebradas hacen obras de arte. Le ponen tierra, crean como un escenario y crean paisajes. Esto también se puede buscar en internet, hay millones. Ejemplos de cosas hechas con macetas quebradas. Capaz que Dios puede hacer algo así, con una maceta quebrada. Esto se llama trencadís. Es una técnica decorativa y de arquitectura que usa pedazos de cerámica. Con los pedazos de azulejos, de vajilla, platos, tazas rotas, se pueden hacer obras de arte. Ahí se ve. ¿Podrá hacer Dios algo así? Miren lo que se puede hacer con el trencadís. Esculturas, paisajes. ¿Podrá hacer algo así Dios con lo que ha quedado de nosotros? Hay ciudades que están marcadas por este tipo de obra. A lo mejor todos nosotros somos las piezas quebradas con las cuales Dios puede componer algo que le cambie el perfil a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra familia. Unos y otros tenemos pedacitos que podemos juntar. Dios es un artista. Y todavía hay algo más que Dios puede hacer. Hay una historia de un gobernante japonés que se le quebró su taza preferida. Esto ocurrió hace como 600 o 700 años. Y le mandó a China a que los artistas chinos la reconstruyan. Y se la devolvieron con unos ganchos metálicos que no servían porque se le escapaba el agua. Y este gobernante dijo, no, voy a llamar a los mejores artistas japoneses y les voy a pedir que hagan algo mejor. Y ellos crearon una técnica que se llama kintsugi, que hace otra obra de arte con lo que fue la primera. Es una laca recubierta de oro. El oro une las piezas. Y a mí me pareció un re lindo ejemplo de lo que Dios puede hacer con las piezas quebradas. Saben que el kintsugi tiene una cualidad. La unión es más fuerte que el resto de las piezas. Si se vuelve a quebrar, ya no va a ser por la unión, que es de oro. Dios puede hacer una nueva obra de arte con lo que fue su idea original. Y uno se pregunta, ¿hasta no será más linda
la obra posterior restaurada. Yo quiero uno de esos. Eso también podemos ser nosotros. Un conjunto de piezas útiles para los demás, restauradas por un Dios que es un artista y puede modelar la arcilla blanda. Y cuando ya es tarde para eso, reconstruir los pedazos. No porque nos conviene a nosotros, no por nuestro bien, no porque vamos a recibir beneficios, sino porque es bueno volver a lo que Dios tenía pensado. No las cosas como eran antes, en los tiempos de mi abuela. No, las cosas como nunca fueron. Como Dios siempre quiso que sean, como debieron ser. No es la ayuda que estabas necesitando para sentirte pleno. No es la llave que hará que todas las cosas empiecen a salirte bien. No es el recurso que te faltaba para desarrollar tu potencial. No es algo a lo que te sumes porque te conviene. No te libra de la inseguridad, ni de los resfríos, ni del cáncer, ni de los accidentes viales. No te transporta al territorio mental de los que ya entendieron, de los que saben y ríen y tienen razón. Volver a prestar atención a Jesús, leer lo que dijo, tratar de imaginar el mundo que propone, quedar finalmente fascinados y aventurarse a caminar con la paz y la alegría con que Él caminó, no es algo que conduzca precisamente al éxito. No es el primer escalón de ninguna escalera. No te hará popular, ni fotogénico, ni objeto de envidias. Es otra cosa. Es elegir lo que es más justo. Decidir que es justo amar a un Dios así y entrar al grupo de los que intentan parecerse a Él. Pedir perdón y perdonar. Y empezar a cuidar a los demás, aunque no convenga. Es ser uno de aquellos que ya no priorizan lo propio y que seguramente perderán, pero habrán ganado. Es buscar primero la mirada y la amistad de Dios y su justicia y encontrar, tal vez años después, una felicidad secreta y simple, una flor pequeña y no esperada que ha crecido en el camino.